Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Qué gusto de verlas. Igualmente, profe, gracias. Desde el año pasado no nos veíamos. Desde el año pasado, justo. Sí. Luego, ¿cómo les ha ido? Buenas ¿Cómo tardes. están? Pues todo bien, profe, con mucho trabajo, pero bien. Gracias a Dios, bien. Qué bueno, qué bueno. Buenas tardes, Aida, Teo, Iracema, Yari, bienvenida. Vamos a esperar unos minutos para comenzar. En lo que se incorporan las demás compañeras. Mientras tanto, quisiera preguntarles si han tenido la posibilidad de utilizar una herramienta en alguna otra clase o digamos en alguna tarea o donde hayan podido utilizar una herramienta que se llama Miro, que es una especie de pizarrón. ¿Es como parecido al Padlet o no? Sí, Sí, me pues parece sí. que sí. Me parece que con el maestro Servio han utilizado el Padlet, ¿no? Me Sí. comentó él. Bueno, vamos a intentar a ver qué, a realizar, ¿cómo se dice? La dinámica de la clase, a ver si se puede realizar en esta plataforma, en esta herramienta, y si no se puede, pues seguimos trabajando como lo habíamos hecho hasta antes, en la clase, en la experiencia de clase que hemos tenido o que han tenido conmigo, pero sí es como una especie de Padlet, entonces vamos a intentar utilizarla. Buenas noches. Bienvenidas las compañeras que se acaban de integrar. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Lulu y Edna, que no habían entrado. Bienvenidas. Gracias, profesor. Igualmente. Bueno, pues vamos a dar un minutito más para que comencemos. Por lo pronto, estoy viendo, les voy a compartir el vínculo para la herramienta. El Padlet yo no lo he utilizado, por eso no se los comparto, pero espero que no tengamos problemas con trabajar. ¿Cómo se dice? Con esta herramienta de Miro. Entonces, se los voy a poner en el chat. Eventualmente lo vamos a usar, no ahora mismo, pero sí eventualmente. Entonces, Yatsuri, bienvenida, Blanca. Muy bien, se los acabo de poner en el chat, a ver si pueden acceder y si se logra
y lo logramos trabajar. Es una especie de Padlet. Ustedes pueden, ¿cómo se dice? Pueden moverse alrededor de él con las flechas, ¿no? La vuelve a poner, profesor, si es tan gentil, para con las poder flechas entrar o nada más de su nos va a teclado. explicar usted. No le escucho bien, María. Lo va a volver a poner para que podamos entrar o usted nos va a explicar. No sé si entendí bien, pero les vuelvo a poner la dirección, a ver si ahora Vamos a la entrar pueden a ver, esa si la liga. pueden encontrar. Okay. Yo ya entré. Pido usuario y contraseña. Sí. Le pide nombre y contraseña. Ay, si no lo tenía contemplado, porque soy nuevo en esta. En estas artes. Pero permítanme a ver si lo puedo quitar. Yo ya entré, profe. Sí, y Me le registré. pide igual usuario y contraseña. Sí, pero le puse entrar, como estoy en la computadora, le puse ingresar con un correo y como tengo la contraseña y el correo ya en la computadora, entró con eso. Como que me registró automáticamente. Ah, muy bien. Perfecto. Entonces, sin ningún problema, así lo pueden hacer. Bueno, en lo que van entrando, bueno, no es preciso en este momento, pero sí vamos a usar, como les decía, pero podemos ir comenzando, ¿no? Pues, bienvenidas, me da mucho gusto trabajar con ustedes nuevamente. Igual con el maestro Sergio luego me comentaba que le tocó una materia recién con ustedes y pues hay como un gusto de trabajar con este grupo porque son compañeras muy trabajadoras. Entonces, de nuevo les reitero pues una felicitación y el gusto de trabajar con ustedes. La materia que vamos a trabajar en esta ocasión se llama Mediación y Negociación Comunitaria. Y pues es una materia que corresponde al 5º semestre, en el que ya ustedes están, ¿no? Una materia que la etapa formativa es la de formación profesional. Y pues, digamos, en términos generales, pues tiene que ver con esta cuestión de profesionalización justamente, ¿no? De formación propiamente del ejercicio de la psicología social comunitaria, ¿no? Bueno, vamos a tener 3 sesiones de videoconferencia y pues el periodo de trabajo corresponde al 31 de mayo, que comenzó el día de ayer, el lunes pasado, y va a terminar el 22 de junio. Más o menos por esas fechas vamos a tener que hacer las entregas finales el día 22. Quizá tenemos algún para extender los periodos de entrega, ¿no? Pero la idea es justo terminar o entregar con tiempo el día 22 de junio para que les entregue calificaciones y que podamos discutir si es que hay algún inconveniente con las mismas, ¿no? Bueno, la temática de esta sesión pues es los conflictos en la comunidad, ¿no? Y pues el cómo estos conflictos
digamos, en términos generales, se dan propiamente en la comunidad, ¿no? Bueno, un abordaje es propiamente el del conflicto, pero aquí lo vamos a enfocar mucho hacia la comunidad. Primero nos vamos a ir desde algo muy general y vamos a intentar ir aterrizando en particularidades, ¿no? Les voy a compartir la pantalla para que veamos rápidamente el tema y los contenidos de la sesión, y después quisiera hacer un espacio para que pudieran ustedes comentar un poco ahí algunas preguntas que tengo para que podamos comenzar, ¿no? Bueno, los contenidos de la sesión son los siguientes, ¿no? Perdón. Voy acá. Bueno, esta es la unidad 1 que vamos a revisar, ¿no? Y los contenidos de la sesión son los siguientes, ¿no? La primera temática es la de crisis civilizatoria y los fenómenos de violencia, ¿no? La segunda temática tiene que ver con el conflicto, pues la idea del conflicto como concepto, ¿no? Sus elementos, hay algunos de las actitudes, de las respuestas que se tienen, ¿no? Y cómo podemos entenderlo. Y finalmente intentar aterrizarlo a la comunidad, ¿no? Cómo este concepto o esta idea, pues, va a tener una expresión propiamente en la comunidad, ¿no? En la realidad social de la comunidad, ¿no? Muy bien, entonces, a partir de lo anterior, quisiera preguntarles un poco como una especie de presentación, como lo hemos hecho en las otras sesiones, ¿no? Así muy brevemente, pueden retomar algunas de las preguntas o... a partir del momento, sobre todo, bueno, una presentación sobre todo pensando en el momento en el que se encuentran ahora, ¿no? Ya no tanto sobre la materia, sino pues ahora ya están en un momento más avanzado de su formación y hacia dónde se están encaminando, ¿no? ¿Cómo ustedes estarían pensando el abordaje de esta materia con relación hacia sus intereses de formación en la psicología social comunitaria, ¿no? Entonces, pues, comenzaría por presentarme y luego dar la palabra. Mi nombre es León, nuevamente, León Felipe Arellano Luna. Pues tengo una formación como psicólogo, entonces somos colegas y ahora pues estoy interesado en esta parte de la psicología y estoy un poco regresando a hacer ejercicio y al estudiar el ejercicio. Un ejercicio que a mí me gusta mucho es la capoeira, ¿no? Y pues platicarles de esta materia que me ha costado bastante trabajo integrar los contenidos. Creo que van a ser contenidos interesantes y creo que les van a servir, espero que les vayan a servir en su formación, porque esta cuestión del conflicto es bastante importante y bueno, a mí es un tema álgido porque a mí me cuesta trabajo esta cuestión del conflicto, ¿no? Pero me gustaría mucho acompañarles y sobre todo que vayan encaminando esta parte del conflicto hacia sus intereses, ¿no? Ahora, ¿quién más quisiera compartir sobre estas preguntas que les puse en el chat? Sobre todo sus intereses
a partir de el recorrido de la licenciatura. ¿Quién dice yo? Yo puedo comenzar, maestro. Adelante, ¿Quién gracias, soy? Mariela. Soy Yariela Esther de Montserrat Loza Uribe. Soy de Ameca, Jalisco. Nací en Guadalajara, pero toda mi vida he radicado por este lado pues digamos, el centro de Jalisco, podríamos englobarlo así. ¿A qué me dedico? Pues tengo varias ocupaciones. Soy docente de la Universidad de Guadalajara. Soy estudiante de la licenciatura en Psicología Social Comunitaria. Soy mamá, hija, hermana, etc., etc., porque se complementan todos estos papeles en una misma. Mis pasatiempos e intereses, me agrada andar en bici. Es algo que me gusta, no lo practico continuamente, pero sí es un pasatiempo que me gusta. Y mis intereses, he descubierto en la carrera un potencial que no sabía que tenía. Algunas personas que en algún momento me han contado sus penas y cuestiones personales me dicen pues que sí tengo la capacidad de aconsejarlos, de escucharlos, ¿verdad? Entonces, pues es otra parte que quisiera también en su momento llevar a cabo. ¿Y qué expectativas tengo del profesor de la materia? ¿Alguna en particular? Pues ya hemos trabajado con usted, maestro. Creo que para todas y coincidimos, es muy enriquecedor tener profesores como usted, con la dinámica que tiene, con la experiencia que también tiene, aunque es muy joven, pero la experiencia pues nos la puede transmitir a través del aprendizaje y esas expectativas como tal, pues igual aprender y que sea lo mejor para todas ya en este camino en recta regresiva, ¿verdad? Muchas gracias, Gabriela. ¿Quién más, compañera? Yo, pues soy Iracema Adelante. Camacho Leal. ¿De dónde soy? Pues yo nací en Tijuana, Baja California, pero siempre digo que soy de Sinaloa porque allá viví toda mi vida. Y ahorita actualmente vivo en Sonora, en Magdalena de Quino. Soy maestra de educación primaria y mis pasatiempos favoritos, pues ahorita el único pasatiempo que realmente tengo es cuando le llamo a mis papás que descanso de todos mis quehaceres. Ese es el único pasatiempo que tengo, llamarle a mi mamá, a mis hermanas, a mi papá. Y mis intereses a partir del camino recorrido pues en la licenciatura, siento que cuando yo ingresé a estudiar esta carrera yo lo hice porque pensé que me iba a servir más como psicología educativa, pero no, al principio no sentía que me sirvieran tanto los temas como en mi carrera de maestra, pero ya en las últimas materias que nos han dado siento que me sirven mucho tanto en mi desarrollo personal como en la forma en que yo me puedo relacionar con los niños, con mis compañeros y con los papás. Por ejemplo, me gustaron mucho las materias donde hablaba acerca de los trastornos y también la materia que hemos llevado con usted de los proyectos de intervención comunitaria, porque diseñamos algunos y se los planteé a los maestros y siento que pudiéramos diseñar en conjunto los maestros y yo como psicóloga comunitaria algunos proyectos que ayuden a la escuela. Y pues mi expectativa sobre usted pues ha sido un muy buen maestro y cuando me ha revisado los trabajos siempre ha sido pues como muy claro en las cosas que me hacen falta y siento que sus retroalimentaciones me han servido mucho. Muchas gracias, Iracema. Muchas gracias. ¿Quién más, compañeras? ¿Quién más quiere Yo, compartir? profesor. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Jenny Delgado, soy de Los Mochis, Sinaloa. Actualmente soy ama de casa y estudiante de la licenciatura en Psicología Social Comunitaria. Uno de mis intereses favoritos es salir a caminar.
aunque ahorita por las condiciones no ha sido posible, pero me gusta mucho salir a caminar. La licenciatura, bueno, yo siempre tuve deseos de conocer más sobre la psicología. Me gusta el estudio del comportamiento humano. Siento que es algo que nunca terminas de descubrir en su totalidad. Es algo en lo que siempre te tienes que estar preparando. Entonces eso me gusta porque son retos y bueno, me gusta ponerme metas y retos. Y es algo de lo principal por lo que me decidí a estudiar psicología. Sin embargo, a lo largo de la licenciatura, pues he descubierto en lo que consiste la psicología social comunitaria, ¿no? Que va más allá del simple término que identificamos cuando hablamos de un psicólogo, sino es un área especializada en el comportamiento del ser humano, pero en su desarrollo social, ¿no? Cómo nos afecta en nuestra personalidad esas relaciones que tenemos en diferentes etapas de nuestra vida. Entonces, comprender todo eso, pues me hace que me guste más la carrera y que desee especializarme más en el estudio del comportamiento de las personas. A través de la carrera, sí, una de las materias que a mí me gustó mucho es precisamente la vinculación comunitaria, ¿no? ¿Cuáles son los medios posibles para acercarnos a los grupos? Yo tuve la oportunidad de hacer mi estadía profesional en un centro de integración juvenil y por primera vez tuve la oportunidad de aplicar algunos de los conocimientos que he adquirido y trabajé con grupos de jóvenes, de niños y adolescentes. Entonces eso me gustó y deseo seguir aprendiendo, ¿no? Esa es mi expectativa con usted. He adquirido muchos conocimientos, es un profesor que nos ha ayudado muchísimo. Como lo comentaban mis compañeras, siempre su retroalimentación en cada uno de nuestros trabajos nos ha dejado muchísimos aprendizajes. Y pues mi expectativa es seguir conociendo y seguir aprendiendo más sobre estos temas, ¿no? De la psicología social comunitaria. Muchas gracias, Jenny, bienvenida. ¿Quién más, compañera? ¿Quién más nos quiere compartir? Yo, profe. Adelante. Bueno, pues mi nombre es Zairelena Loya Colorado. Soy del municipio de Guadalupe Calvo, del estado de Chihuahua. Actualmente soy secretaria en el Departamento de Atención Ciudadana de la Presidencia Municipal. En este departamento, pues realmente lo que realizamos, nos encargamos de atender a la ciudadanía que acude a realizar algún tipo de trámite o algún tipo de petición. Pues mis intereses y mis pasatiempos ahorita, mi pasatiempo es estar con mi familia. Y mis intereses, pues ahorita están todos puestos en concluir mi licenciatura y poder desarrollarme profesionalmente. Las expectativas que tengo acerca de la materia y acerca de usted, pues realmente es aprender y adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles que yo sé que me van a servir en un futuro al desarrollar mi profesión. Y pues a usted no tengo nada más que agradecerle porque en las materias que nos ha impartido anteriormente, pues nos ha sabido guiar, nos ha sabido transmitir sus conocimientos y pues para mí han sido muy productivos. Muchas gracias, Aida. Bienvenida también. Te agradezco mucho las flores. Vamos a ir a una participación más y después dejaremos las presentaciones para la próxima sesión, que al fin tenemos 3 sesiones. ¿Quién quiere participar, compañera? Yo, profe, si gusta. Adelante, Diana, bienvenida. Gracias. Mi nombre es Diana Lagarda, soy de Temor, Chihuahua. Mi ocupación, soy coordinadora académica y formo a nivel estatal. Soy formadora también a nivel estatal en el programa de educación inicial. Y mi pasatiempo favorito es estar con mi nieta, es lo que más disfruto. Y mi interés pues es terminar con la licenciatura y seguir una maestría
quiero hacer la maestría. Y expectativas de usted, pues puras positivas, ¿verdad? Porque usted nos transmite conocimientos bastante sencillos, digeribles. Sus retroalimentaciones son muy asertivas, muy concretas, pero asertivas, y que me ha ayudado a crecer en mi formación. Solo agradecerle por la forma de compartir su experiencia. Muchas gracias, Diana. No sé si me están escuchando. Creo que mi internet está un poco inestable. Pero parece que ya volvió. Bien, pues muchas gracias. Quedaríamos pendientes con las compañeras que aún no se presentan, digamos, y iríamos un poco a ver esta cuestión de el concepto de conflicto, ¿no? Ya propiamente vamos a entrar al tema, el concepto de conflicto. Quienes lograron acceder al Miró, hay ahí 4 preguntas que están en diferentes lugares, en diferentes espacios. Entonces, pues la idea sería que intentemos responderlas y ahí pueden, digamos, escribir algo que piensen, pueden pegar alguna imagen o varias imágenes que les representen esas preguntas. Y quienes no han podido ingresar, pues lo vamos a hacer por el otro lado de la presentación que aquí les tengo preparada, ¿no? La pregunta es, ¿qué relación guarda la crisis con la mediación y negociación comunitaria, ¿no? Hablando de crisis, ¿qué relación guarda la crisis con la mediación y negociación comunitaria? Quienes lo estén respondiendo por el Miró, pues ahí lo pueden responder, y también si gustan pueden participar por este medio, y aquí lo escribo en la presentación. ¿Qué opinan? Cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de mediación y negociación comunitaria, ¿qué ideas se les vienen a la mente? Ahí hay otra pregunta para complementar, ¿no? Puede ser una o la respuesta de ambas. ¿Cuáles son las crisis que están presentes en nuestras vidas, ¿no? Entonces, a lo mejor estas crisis, ¿qué relación guardan con la mediación y con la negociación comunitaria? ¿Sería intervención? Intervención. Muy bien. ¿De qué modo la intervención? Pues nosotros como psicólogos comunitarios, intervenir en los grupos para la mediación. Muy bien. Muy bien, Diana. Y con respecto a la idea de la crisis, ¿alguien que tenga algún comentario? Pueden ser una o las dos preguntas. La crisis que están presentes en nuestras vidas, en forma personal, puede ser depresión, puede ser una crisis. Que eso también nos impide llegar a la mediación y negociación con la comunidad. Eso es en cuestión personal.
Yo ahí pienso que sería más bien como las crisis comunitarias, como los problemas que pueden llegar a tener la comunidad. O también podría ser- Yo lo llamaría así como la crisis pues que presentan, cuando presentan un problema. Pues la crisis puede ser ese conflicto, ¿no? Que está afectando a la comunidad, pues, que ahí se tiene que generar, tiene que haber ese agente, ¿verdad?, externo que tenga la mediación y la negociación con la comunidad para poder resolver el conflicto que se esté viviendo en ella. También podría ser económico en un momento dado la crisis en una comunidad. Teniéndose que Bueno, juntar profe, con todas respecto las personas afectadas para de alguna forma arreglar la situación que se les está presentando en esos momentos. Muy bien. Zaida, me parece que iba a participar. Sí, profe. Bueno, yo quería participar con respecto a la primera pregunta, la que nos dice que qué relación guarda la crisis con la mediación y la negociación comunitaria. Yo pienso, pues, que así como lo han mencionado las compañeras, no, la crisis viene siendo el conflicto o la necesidad o problemática por la que esté pasando la comunidad. Entonces, dependiendo de esa crisis, es el método que nosotros vamos a utilizar para negociar con la comunidad y ver de qué manera les podemos ofrecer una solución. Muy bien. Muy bien. Ahí por ahí se me fue la participación de Geraldi. No sé si me la puede compartir de nuevo. O ya se olvidó, pero bueno. Ya me olvidó. Hacia adelante. No, pues le comentaba que para mí era el conflicto, serían como las problemáticas que tiene la comunidad. Sí, y la mediación sería como el mediador que hay para resolver el problema, pues el mediador es como es el que va a adoptar los acuerdos para resolver las problemáticas de la comunidad, pues los conflictos que pudiera haber. Muchas gracias, Geraldi. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la siguiente. Bueno, este es, digamos, una idea de lo que es la crisis civilizatoria. Efectivamente, todos los comentarios que hicieron, pues, tienen mucha relación, ¿no? Yo he decidido incorporar este elemento de la crisis civilizatoria porque es una cuestión que está muy presente en nuestras vidas y es una cuestión de grandes dimensiones, ¿no? Me parece que ya hemos hablado en algún momento de la crisis civilizatoria, ¿no? Pero ahora con más puntualidad, pues podríamos decir que pues es una crisis que tiene múltiples dimensiones, es decir, se ve o se presenta en múltiples dimensiones de la vida de todas las personas, de todas nosotras, ¿no? Esta crisis tiene o se expresa en muchas formas, ¿no? Pero a la vez es una, ¿cómo se puede decir? Es una crisis pues unitaria, ¿no? Decíamos que es polimorfa porque se da o se presenta en múltiples manifestaciones o fenómenos, ¿no? Y también es polimorfa porque también tiene varias facetas que se retroalimentan y se entreveran, ¿no? Lo que aquí vamos a ver en esta primera parte es una cosa muy general, pero me gustaría que lo vayan aterrizando a sus contextos, ¿no? A las problemáticas que ustedes están viendo y a lo que se
se puede pensar o sentir desde sus localidades, desde donde viven, en donde vivimos cada una de nosotros, ¿no? La primera expresión de esta crisis es la ambiental, ¿no? Y por ejemplo, lo que les decía, pues es importante que pensemos en los efectos y las implicaciones locales de esta crisis ambiental, ¿no? Estaba leyendo justo que este año va a ser uno de los más secos y más calurosos, y por ejemplo ahorita estábamos viendo a lo largo del país, en varias zonas, temperaturas arriba de los 45 grados, ¿no? Es una cosa así muy rara, ¿no? Pero además pues produce muchas dolencias, ¿no? Produce mucha afectación, tanto personal como a las comunidades, ¿no? En lo personal lo vivimos, a lo mejor algunas personas en nuestra condición lo vivimos nada más con el calorcito y pues ya, ¿no? Pero otras personas a lo mejor para ellas representa pasar hambre, para otras personas representa morir, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí podemos ver algunos de los efectos, ¿no? La deforestación, desertificación y algunas de las causas, ¿no? Muy rapidito para que hay un montón de contenido, ¿no? La crisis energética, pues otra vez les invito a que a lo mejor vayan en su libreta apuntando cuáles son los efectos e implicaciones locales de cada una de estos, ¿no? De todas maneras, también recuerden que la presentación se sube al final de la sesión y ahí pueden revisarla, ¿no? La crisis energética, ¿no? ¿Qué tanto estamos viviéndola, ¿no? El incremento en los precios de la electricidad, de la energía, ¿no? De la luz, el incremento en los precios del gas, ¿no? Pero tiene implicaciones también y causas, pues, entreveradas, ¿no? Todas las causas de esta crisis son entreveradas, están conectadas, no son aparte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos que los efectos son, pues, escasez de recursos, afectación de los ecosistemas, ¿no? Costosas y dañinas formas de extracción de los, por ejemplo, combustibles fósiles, ¿no? O la complejidad y dificultad de la innovación y desarrollo de energías limpias, por ejemplo, ¿no? La crisis migratoria, ¿no? Ahí ven ustedes 3 imágenes. La primera, pues, es de una de las oleadas migratorias que vino el año pasado, ¿no? Bueno, la primera y la segunda. En la segunda fotografía ustedes pueden ver algo que eso no pasó parece como una escena así como de película de acción, ¿no? Que están alguien en un helicóptero y prácticamente los están balaceando, los tienen ahí sometidos, no los están balaceando, pero parece así película de acción, ¿no? Y es justamente, pues, algo que ocurrió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Con las primeras, estas oleadas migratorias, y eso es en la frontera sur, ¿no? Hubo un helicóptero de la entonces Gendarmería, me parece, está ahí impidiendo el acceso a través del río a los migrantes, ¿no? Y pues la tercera imagen es una imagen terrible de un bebé que falleció ahogado, ¿no? Y esto pues es en la zona del Mediterráneo, ¿no? Las migraciones que van de África a Europa. Entonces, pues aquí podemos ver y conocemos de carne propia los efectos de esto, ¿no? En nuestros lugares en donde vivimos, ¿no? La crisis política, ¿no? Bueno, es una crisis de inasequibilidad de derechos, ¿no? Tiene, otra vez, es muy importante que pensemos en los efectos e implicaciones locales, ¿no? Pero aquí les quiero acercar la imagen, no sé si han entrado en esta cuenta, se llama Out of Context Candidatos, ¿no? Ahí en Twitter. Y uno puede encontrarse así cosas absolutamente risibles de
de la política mexicana actual, ¿no? Esta es una de ellas, digamos, chistosa, ¿no? En términos jovial, ¿no? Pero hay otras cosas que son absolutamente ridículas, ¿no? En estas candidaturas tenemos luchadores con máscaras que se presentan a debates, ¿no? Una cosa así. Y entonces, digamos, esto no es algo extraño, sino que es un efecto de esta inasequibilidad de derechos políticos que tenemos las personas, ¿no? De esta incapacidad de los gobiernos para garantizar los derechos humanos, ¿no? De esta incapacidad que existe en las democracias representativas para que podamos nosotros como personas, como ciudadanos, ciudadanas, tomar decisiones, ¿no? Y bueno, y en la segunda imagen un muro de cómo pues, estas formas van ganando terreno sobre lo popular, ¿no? La crisis bélica, ¿no? La crisis bélica de conflictos armados, pues lo vivimos también en carne propia, ¿no? En nuestros territorios. Son escenarios de guerra muy complejos, muy difíciles. En la primera imagen vemos una marcha de las abejas de Acteal en Chiapas, ¿no? Debido a la masacre de Acteal, en el año del 97, ¿no? En la segunda imagen pues vemos esta cuestión de la guerra y la ocupación en Palestina por parte de Israel, ¿no? El Estado de Israel, los bebés en brazos fallecidos, ¿no? En la tercera imagen hay un gobierno completamente militarizado, ¿no? Igual que pues, el contexto no ha cambiado mucho en el país, ¿no? La militarización sigue y bueno, los efectos son ahí importantes. La crisis alimentaria, ¿no? Cómo está afectándonos. Otra vez es importante que pensemos en los efectos e implicaciones locales, ¿no? ¿Cuáles son? Porque al final, pues estos nos van a llevar a los elementos para que nos permitan también pensar el conflicto más adelante, ¿no? La escasez, la carestía de alimentos, ¿no? Alimentos de mala calidad, ¿no? Esto del etiquetado es muy... ¿Perdón? ¿Sí, María? ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha? Ya, maestro. Gracias. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Gracias, compañero. Bueno, voy a avanzar sobre la siguiente. La crisis sanitaria, pues, ¿qué decir, no? De esto de lo que estamos viviendo actualmente por la COVID-16, ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Los sistemas de salud pública, pues, en colapso, ¿no? ¿Y qué implicaciones tiene esta crisis sanitaria, ¿no? No solo en la salud, sino otra vez en la creación de conflictos, ¿no? Y las implicaciones locales, los efectos locales, ¿no? Y bueno, la crisis económica, ¿no? Aquí creo que es muy importante destacar otra vez la perspectiva feminista de las economistas marxistas que hablan sobre que las crisis siempre pegan en los hogares y son las mujeres quienes resuelven y quienes más sufren el cauce de las crisis, ¿no? Entonces esto genera un montón de conflictos, ¿no? Bueno, estas problemáticas y condiciones estructurales pues tienen que ver con un conjunto de elementos ahí muy
muy relevantes, pero otra vez son inherentes a una crisis grande, a una crisis mayor de gran efecto. Otra vez están conectadas, ¿no? Están concatenadas una con otra, y pues tienen un mismo origen y un gran efecto, ¿no? Que es el capitalismo y es el sistema que es un sistema productor de mercancías, ¿no? Ahora, ¿qué es un conflicto, compañeras? Ahí quienes están en el Miro, pues pueden ahí, ya vi que ya tuvieron ahí unas participaciones y están haciéndolas. Por ahí me parece que Iracema. Pero no olviden poner sus nombres en esas participaciones del Miro, también para que podamos hacer un mapita ahí. Pero por lo pronto, acá quienes no están entrando en el Miro y quieren participar de este lado, ¿qué nos pueden decir de qué es un conflicto? Un problema que se da entre dos partes y que genera un descontento. Y genera... Como un descontento, una inconformidad, mejor dicho, una inconformidad. Muy bien, Yari. ¿Quién más, compañeras? Pues es como una oposición, ¿no? Como menciona Yari, la de dos personas, bueno, de dos partes, entonces es como una oposición a lo que quiere una de las partes. Es una situación a donde no se llega a ningún acuerdo. Hay quien participó, me parece que Teo. Es una confrontación. No, yo no fui en esta, profe. Es una confrontación pues entre dos partes y se busca dañarse mutuamente. Pueden ser dos naciones o dos países. Muy bien. ¿Alguien había participado en la anterior y no escuché, no vi quién fue? Blanca, profe. Blanca. Gracias, Blanca, perdón. No, gracias a usted. Yo puse en la aplicación que era un desacuerdo o contradicción entre personas por diferentes motivos o intereses. Está en el libro. Claro. Lo voy a dejar así porque no me sé navegar bien entre aplicaciones, pero no vaya a ser que la borre, entonces lo voy a dejar así. ¿Alguien más quiere participar, compañera? Sí, maestro, yo. Puede ser Adelante, una María. oposición, una discusión o problemas, o en el cual puede ser conflicto laboral o de intereses. Laboral o de interés. Muy bien. ¿Alguien más desea participar? Para mí, Yo, profe, pues un conflicto. Bueno, A ver, participe y luego adelante. sigo yo. Sí. Bueno, para mí conflicto es un grupo de personas en desacuerdo que no llegan a un acuerdo en común. Muy bien, Diana, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Había alguien más? Pues para mí un conflicto podría ser un problema que se da en un grupo de personas por los diferentes puntos de vista que tienen respecto a alguna situación.
Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Bien, hay aquí una definición de conflicto que está, digamos, en la bibliografía que van a revisar, ¿no? Es un proceso. Recuerden que un proceso es una cuestión que tiene implicaciones como fenómeno, es decir, que en el tiempo va tomando formas distintas, formas diversas, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Y es dinámico, supone cambio. También implica una interrelación entre personas en todo momento, ¿no? O entre grupos, como ya comentaron, ¿no? Y pues vamos a vincular aquello gran general, aquel gran marco que vimos anteriormente con esto, y pensemos que esta crisis civilizatoria, esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Ambiental, política, económica, puede ser o puede presentarse, el conflicto puede ser una expresión de esta gran crisis, ¿no? De una o varias formas. Esto que está pasando en grande, ¿no? Se puede, en pequeño, puede ser motivo de un conflicto. Algo que es importante mencionar es que un conflicto no es necesariamente negativo, ¿no? Entonces, un conflicto puede tener elementos de disputa, de incompatibilidad, de divergencia, pero no necesariamente es negativo, ¿no? Sino que se presenta y es parte de la realidad, ¿no? Y bueno, como psicólogas sociales, una parte importante, y ya lo vamos a ver más adelante, es que un elemento necesario y de lo que mencionaban en sus intereses, ¿no? Es el marco de las interpretaciones, ¿no? El marco de las actitudes, de la conducta, pero también de lo que es intrapsíquico, ¿no? De lo que a lo mejor algunos autores denominan como inconsciente, ¿no? Que yo no estoy muy convencido de esa cuestión, pero sí podríamos pensar algunos elementos de lo inconsciente fuera sobre todo de la perspectiva del psicoanálisis, que es la que a mí no me siento muy identificado con ella, ¿no? Pero más allá de los gustos, pues otra vez, como comentábamos, tiene que ver con, y como ustedes lo dijeron anteriormente, con intereses, ¿no? Con deseos, con anhelos, ¿no? Con formas de pensar, con modos de vivir, ¿no? De las personas que están ahí participando del conflicto, ¿no? Bueno, aquí hay algunas condiciones de posibilidad, ¿no? O factores. A mí no me gusta la palabra factores porque es muy determinante, es una relación causa-efecto muy lineal, ¿no? Pero sí condiciones de posibilidad, ¿no? Hay varios elementos ahí que están o que destacan, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, mucho en los prejuicios, en los estereotipos, en los estigmas y la discriminación que esto conlleva, ¿no? En la diversidad de pensamientos, ¿no? En aspectos relacionados con la comunicación, ¿no? En resistencias al cambio, y en aspectos relacionados mucho con el poder, ¿no? El poder es una cosa ahí muy importante. Hay algunos elementos que rescato de la lectura que van a revisar, pero hay otros que pues yo ahí justamente incluí porque los pensaba al momento en que leía, ¿no? ¿Qué elementos tiene un conflicto, no? Bueno, aquí ya Ira Sema participó, también Yariela en esto de Miró, ¿no? Dice las personas que están de acuerdo, problema, la forma en que se maneja, ¿no? Esos son algunos elementos. Yariela por aquí puso, no, esto es lo del conflicto, ajá. Crisis, problema, confrontación, inconformidad, correcto. ¿Alguien más quiere participar de este lado? ¿Qué podemos decir de los elementos que tiene un conflicto? Profe, pues
para que pueda existir un punto, pienso que primero debe de haber pues dos partes y pues debe de haber una problemática o alguna situación por la que surge el conflicto. Muy bien, gracias, Aida. Un interés, profe. Muy bien, Diana. Yo pienso que para que se pueda dar un conflicto, primeramente tienen que haber las personas involucradas, un proceso en el cual se vaya a resolver el conflicto y pues el problema que se va a solucionar. O también como personas o como comunidades, Gracias, también Geraldo. se tienen que checar qué problemas existen para poderlos resolver y llegar a una causa. Conocer las causas. Muy bien. Gracias, María. ¿Quién más, compañera? ¿Alguien más? De opinión, profe, o de valores también, porque pues eso influye para que también haya un conflicto. Muy bien, Lulu, muchas gracias. Es verdad. Es verdad. Muy bien. Sí, todo lo que han comentado pues es muy relevante. Bueno, como mencionaron, hay partes, ¿no? En el conflicto, ¿no? Estos actores, estas actoras, estas personas que participan del conflicto, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de actores o sujetos sociales, podemos decir que son actores o sujetos que pueden ser individuales o colectivos, ¿no? Entonces, sujetos o actores pueden ser directos o indirectos, ¿no? Esto lo vimos cuando hacíamos diagnósticos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, estas partes, pues, digamos, son los actores que participan, ¿no? Este proceso que mencionaban también, ¿no? Que es de una u otra forma, ahí podemos ver como en cuál etapa o en qué momento, ¿no? Cuando hablamos de un proceso, hablamos de una cuestión ahí histórica, ¿no? A lo largo del tiempo. Y también podemos no solo hablar de etapas, sino a lo mejor también de una historia del conflicto, cómo se generó, cómo se gestionó, ¿no? Cómo fue creciendo, cómo se fue construyendo, ¿no? Cuando hablamos de etapas, pues ahí los autores lo dividen en tres, ¿no? Esta cuestión de la latencia, de la parte intermedia o meseta, o de la escalada, ¿no? Donde el conflicto se vuelve más álgido, ¿no? También cuando hablamos del proceso estamos hablando del contexto, ¿no? Los contextos, traigamos otra vez lo de la crisis, ¿no? Esta crisis y este gran escenario es un contexto o son varios contextos que nos permiten ubicar el problema, ¿no? En lo local. Estos efectos de la crisis nos dan un contexto del problema o del conflicto en lo local, ¿no? Y propiamente el problema, ¿no? El problema, pues, ahí tendríamos que hablar de hechos, de datos, de información lo más objetiva posible, ¿no? Y estos elementos, ¿no? Las posiciones, los intereses, y necesariamente el cambio, ¿no? Es algo que está ahí bien presente, ¿no? Bueno.
¿Cómo y dónde nos vamos a situar? Bueno, yo otra vez quisiera, como en las clases anteriores que ya tuvimos, situarnos en la cuestión de los sujetos, de nosotras como sujetos, ¿no? Como profesionales, sujetos que estamos acompañando o que somos parte de la comunidad, ¿no? Pero en esta idea de sentirnos afectadas, ¿no? En esta capacidad que tenemos de sentir indignación por lo que está sucediendo, ¿no? Recuerden, el conflicto no necesariamente es una cuestión negativa en sí, porque es una cuestión que, teniendo un problema dentro, puede, ¿cómo se puede decir? Puede concluir en escenarios favorables, ¿no? Pero siempre es importante como, digamos, sentirse afectada por aquello que está pasando, ¿no? Y entonces, a partir de la afectación o de sentirnos afectadas, pues podemos resituar el conflicto, ¿no? Entonces, hablar del conflicto siempre implica que nosotras nos situemos desde dónde estamos hablando, ¿no? A través del ángulo de mirada, desde dónde estamos viendo el conflicto, ¿no? La neutralidad no existe, ¿no? En términos generales y de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué actitudes pueden presentarse en un conflicto? ¿Qué opinan? Pueden ser actitudes violentas, también de paso, lo contrario. Yo puse, sí. Yo puse que las actitudes pueden ser dependiendo el tipo de comunicación que se utilice. Por ejemplo, si para resolver conflictos se utiliza la comunicación asertiva, pues a lo mejor va a ser el habla y la escucha activa. Y si se utiliza la comunicación agresiva, pues a lo mejor, como dice mi compañera Teodosia, va a haber gritos, negación, groserías, violencia. Y ya si se utiliza la pasiva, pues a lo mejor las personas, una de las partes que está en el conflicto a lo mejor no se va a defender o no va a participar en la resolución del conflicto. Claro. Muchas gracias. Y las demás, ¿quién más, compañera? Tenemos una idea de por dónde pueden... Yo pienso igual que depende también de, pues, de las personas que están involucradas en el conflicto, de cómo vayan a actuar, qué actitud vayan a tomar. Estaríamos hablando ahí de su forma de ser, me imagino, ¿no? Sí, de la forma de ser de las personas va a depender la actitud que vayan a tomar. De su personalidad, dijeran los psicólogos. De la personalidad. Muy bien, gracias, Geraldi. ¿Quién más, compañera? También podría ser de las dos partes, profesor, donde en vez de como lo indicó usted, no puede ser negativamente. Pueden ser discusiones en donde tenga cada uno de las partes que enfrentarse a los problemas que hay, pero no negativas, sino como hablando, como tratando de que entienda la participación de la gente, cuáles son los problemas. Es decir, como en una escuela, cuando dicen, a ver, ¿qué opinan de esto? Y ya todos pueden opinar, o todos opinamos y llegamos a una conclusión que no es negativa. Muy Sino bien, es como María, discusión. muchas gracias. Gracias. Como discusión, claro, como diálogo. Así es. Diálogo, muy bien. ¿Quién más? Actitud de organización, profe.
¿Cómo, Diana? Perdón. Actitud de organización. Actitud de organización. Bien, interesante. ¿Cómo sería esta actitud de organización? Pues que todos tengan escucha activa para llegar a un acuerdo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Aquí hace una tipología del conflicto, ¿no? De las actitudes que están ahí presentes, ¿no? En términos generales, también ahí las otras autores, los otros autores que rescaté también hablan de este tipo de actitudes, ¿no? Por ejemplo, la actitud de resistencia, ¿no? Podríamos pensarla también como actitud de competencia, ¿no? Pero podemos pensar en diferentes formas de referir las actitudes, ¿no? Por ejemplo, esto que les digo de enfrentamiento o de enfrentamiento, pues la actitud de resistencia podría parecerse, ¿no? Pero tiene especificidades distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí la actitud de evasión, ¿no? La actitud de sumisión, ¿no? O aceptación, pues hablar de sumisión y aceptación tendríamos que ver en qué casos ahí se someten se someten las actoras, actores, los grupos, ¿no? Esta actitud de competencia, ¿no? O estas actitudes de colaboración que ustedes ya mencionaban. Y bueno, aquí pienso que sería importante pues tomar en cuenta estas actitudes en términos, en términos de no solo las actitudes que tiene cada uno de los actores, actrices, sujetos, sujetas sociales, ¿no? Sino también los que tienen, recuerden otra vez, que pueden ser directos o indirectos, ¿no? Nosotras como mediadoras, ¿qué actitud vamos a asumir? Bueno, si nos sentimos afectados, evidentemente vamos a tomar una actitud de resistencia, de defensa, ¿no? Que otra vez no necesariamente es negativa, ¿no? O a vez una actitud de aceptación no necesariamente es de sumisión, no necesariamente es positiva, ¿no? Tiene que ver con el contexto. Entonces es muy importante. Recuerden este instrumento que teníamos de mapa de actores, ¿no? Y entonces hacer el mapa de actores y ir viendo cuáles son las actitudes, o ir al hablar, al intentar estos procesos, ir conociendo las actitudes frente al conflicto, ¿no? Porque frente al conflicto, además de las actitudes, recuerden que hay o tenemos intereses, ¿no? Tenemos formas de pensar, ¿no? Tenemos valores, modos de vida que son los que se contraponen, ¿no? Y entonces también esto va a determinar de una u otra manera el conflicto. Bueno, aquí hay un instrumento, hablando de instrumentos, esta matriz de conflicto que nos puede servir para caracterizar brevemente. En sus actividades de la primera unidad van a caracterizar, y esta matriz puede ser de utilidad, ¿no? Ahí tenemos cuál es el conflicto, un poco la historia, cuáles son los actores, ¿no? Cuáles son los recursos que están en juego, ¿no? Etcétera, ¿no? Creo que esto puede ser relevante, ¿no?
y la destaqué acá en esta parte de cómo podemos entender el conflicto en la comunidad, compañeros. Voy a dejar de compartir para que nos veamos un poco. ¿Cómo podemos compartir, perdón, entender el conflicto en la comunidad? ¿Partiendo de qué conceptos? ¿Partiendo de qué ideas? De la podemos observación. entender el conflicto? Partiendo de la A observación. ver, la observación es un poco general, pero O sensibilizarnos con la ¿cómo puede ser? comunidad. De las opiniones o los conceptos que nos dé la misma gente de la comunidad. A ver. Dependiendo del conocimiento que tengamos de la comunidad. Y adentrándonos también en los problemas que existen en la comunidad para que podamos entender el conflicto. A ver, me repite de nuevo, María, perdón, la perdí. Ay, ya se me olvidó. Conocer entre la gente cuál es el problema, entre las personas, conocer los problemas que se están suscitando ahí para irlos metiendo para saber cuál es el conflicto de esa comunidad. Muy bien. Y había una participación antes de María, que fue después de Iracema, no la capté. ¿Quién participó? Ay, profe, ahí nos apoyaría un diagnóstico, ¿no? Para identificar. Un diagnóstico. Puede ser, un diagnóstico puede ser muy útil. Conocer los intereses de la comunidad. Conocer Los intereses o el conocer qué dijo, los intereses. Muchas gracias, Ajá. perdón. Está un poco lento mi internet. De pronto lo escucho cortado, pero muy bien. Acá, conocer, aquí el tema en el libro nos puso conocer el conflicto desde la opinión de la comunidad y los intereses o motivos por los que se generó el conflicto, que complementan lo que ya había dicho. Bueno, de hecho lo que dijo fue lo primero, ¿no? ¿Alguien más quiere participar, compañera? Yo creo que también se puede conocer por medio de algunas investigaciones, de algunas entrevistas, de indagación con la misma comunidad para poder identificar el conflicto. Sí, está muy bien eso, eso que comenta Edna. Efectivamente. Pues es que yo pienso que una de las cosas principales pues es conocer la comunidad, las personas y el conflicto por el que están pasando para poder pues brindarles una solución o saber de qué manera se puede mediar ese conflicto. Muy bien. Gracias, Aida. Pues efectivamente, lo que comentaron es muy relevante. Esta cuestión del conocimiento de la comunidad, ¿no? Del conocimiento de las condiciones de la comunidad, pues se vincula también con el conocimiento de lo general que vimos anteriormente, ¿no? Si estamos viendo que en un pueblo, que en una zona urbana, por ejemplo, está habiendo mucha migración, pues hay un contexto muy relevante, ¿no? Para entender el conflicto que está sucediendo ahí, ¿no? Parte de
como ya lo vimos en las materias anteriores. Bueno, me voy a ir un poco rápido. Hay mucho contenido aquí que, ¿cómo se dice? Que les voy a dejar en la presentación y también, bueno, van a revisar en el texto. El segundo texto que van a revisar es bastante amplio, entonces pues no se preocupen si no lo terminan de leer todo, porque es muy, muy amplio, pero la idea es que vayan recogiendo los conceptos más relevantes, ¿no? El segundo texto les va a servir para hacer su trabajo, el trabajo de cierre de esta primera unidad, ¿no? Y bueno, perdón. Entender los conflictos en la comunidad supone mucho más cosas que quizá los conflictos así en términos generales, ¿no? Creo que los elementos anteriores nos dan un punto de partida para entenderlos, pero aquí nos vamos a sumergir un poco más en los aspectos psicológicos, ¿no? En los aspectos psicológicos del conflicto, ¿no? Recuerden que la cuestión de la identidad es muy relevante en esta cuestión en un conflicto, ¿no? Y particularmente en cuestiones de la comunidad, ¿no? Recuerden también que la comunidad, pues, hay muchos tipos de comunidades, ¿no? Y hay muchas comunidades muy diversas, no solo en su composición, sino también en sus formas, en sus orígenes, ¿no? Y en cómo se han construido a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, todos estos elementos pues, dan una identidad, ¿no? La identidad quizá podemos decir en términos generales que se vincula al territorio, a la comunidad misma, es decir, a su historia, etcétera, 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 a su composición, ¿no? Y a cuestiones sociales, tales como el género, la etnia, la nación, ¿no? La edad, la familia. Por ejemplo, cuando hablamos de comunidades urbanas, de comunidades indígenas, de comunidades virtuales, ¿no? Etcétera, ¿no? Otros dos conceptos muy relevantes son los lazos comunitarios y el sentido de comunidad, ¿no? Y pues particularmente estos conflictos producen efectos que en la vida comunitaria pues tenemos que pensarlos de diferentes maneras, ¿no? Aquí habla de, por ejemplo, los traumas colectivos, no sé, tampoco entiendo muy bien el término, pero pienso, por ejemplo, acá en el centro y al sur del país, pues los fenómenos relacionados a lo mejor con un sismo, ¿no? Por ejemplo, por allá, por el norte, pues las oleadas de calor tan fuertes, o los fríos tan intensos, ¿no? Los climas extremosos. O de lo que ya hablamos, ¿no? De la cuestión de la violencia y el crimen organizado, ¿no? Entonces, pues esos son elementos muy relevantes en la cuestión comunitaria, ¿no? Y de los conflictos. Los conflictos podemos pensarlos desde muchos tipos de antagonismos, ¿no? Como ya mencionaron, hay varias partes. Particularmente se puede poner acento en la cuestión de la clase social, ¿no? En un momento histórico esa determinación de clase social o esa definición de clase social era más específica, ¿no? Ahora quizá no es tanto. Y ahora, por ejemplo, para esta etapa de lo que decíamos de la crisis civilizatoria, los conflictos vienen mucho en esta cuestión de cárteles transnacionales, ¿no? Contra la emergencia de entramados comunitarios, ¿no? La cuestión de las mineras, la problemática de las mineras, ¿no? Las afectaciones ambientales por construcciones,
por megaproyectos, puentes carreteros, las luchas por el agua, ¿no? Particularmente allá en el norte, ¿no? Por ejemplo, allá en esta parte del río Yaqui, ¿no? Las luchas por el agua en todos lados están muy acentuadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos antagonismos los podemos pensar desde eso, ¿no? Desde la cuestión alimentaria. Otra vez volvamos a la cuestión de la crisis, ¿no? Y pues acá hay algunos otros elementos que nos dan esto, ¿no? Apuntalan este hecho de los cárteles transnacionales, ¿no? Que no solo tienen que ver con empresas, ¿no? Sino que también hay colusión de estados, etcétera, ¿no? Estos conflictos en lo comunitario, pues otra vez no son necesariamente negativos, pero muchas veces sí, ¿no? En lo comunitario, pues nos refieren a esto. Y pues en esta confrontación hay intereses, hay estilos de vida, hay interpretaciones, hay deseos, hay anhelos, ¿no? Dice Alan Turing, el conflicto es necesario para evitar la violencia. Efectivamente puede haber conflictos sin violencia que se relacionen y tengan soluciones o cauces pacíficos, ¿no? Que sirvan para incluso mejorar las condiciones de la situación problemática, ¿no? Pero cubrir, ignorar, minimizar los conflictos produce violencia, ¿no? Entonces ahí pues se nos menciona algunos aspectos que tienen que ver con el conflicto, los aspectos sociológicos, que no están separados de los psicológicos, y los psicosociales, ¿no? Los psicosociales nos refieren a la realidad de los símbolos, a los significados, a los sentidos, canales o formas de intercambio, ¿no? Lo que mencionaban anteriormente, la forma de comunicación, por ejemplo, es algo que puede generar conflictos simplemente, ¿no? Y en estos conflictos, pues también necesariamente hay intereses e interpretaciones, ¿no? Y ahí hay un surgimiento muy importante del conflicto. Bueno, este cuadrito, creo que con este cuadrito voy a ir cerrando. La idea del conflicto, ¿no? Sobre la cuestión de, pues, tres aspectos, ¿no? Que son las dimensiones del espacio-tiempo, las relaciones de poder y las relaciones materiales, ¿no? Nos referimos a esto porque de una u otra forma, como ya mencionamos, el capitalismo es algo que está sobre todo, es una cuestión hegemónica, ¿no? Es prevaleciente en todo el mundo. Y entonces pues tiene algunos cauces en las dimensiones del espacio-tiempo, ¿no? Y entonces estos cauces pues generan conflicto y entonces los podemos entender en estos niveles, ¿no? De la intersubjetividad, es decir, de las relaciones entre sujetos, ¿no? Que otra vez pueden ser sujetos individuales o sujetos colectivos, ¿no? En la cuestión del inconsciente, ¿no? Que es una cuestión ahí bien presente, hay un montón de teorías sobre el inconsciente, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la disonancia cognitiva, cómo salimos de un conflicto en el inconsciente nuestro o en nuestro, más que el inconsciente, en nuestra persona misma, ¿no? La disonancia cognitiva, había una teoría de Leon Festinger, ¿no? Justo que él plantea que es un conflicto entre dos creencias, ¿no? Entre dos formas de pensar, entre dos conocimientos. Y entonces, como está ese conflicto, tenemos o sentimos la necesidad de resolverlo, ¿no? Un poco así también es en lo intersubjetivo, entre sujetos, ¿no? O sea, como que esa cuestión no nos tiene tranquilos, ¿no? Y, por ejemplo, las formas de reconocimiento o diferenciación que tienen que ver con las identidades, ¿no? Las identidades sociales son un elemento muy importante, ¿no? Si una persona es mujer o si es hombre, pues ahí hay una identidad, ¿no? Si pertenece a la población LGBTI+, ¿no?
pues es otra identidad distinta a la de vamos a decir, a la de una persona con un hombre con orientación de género heterosexual, ¿no? O una mujer con orientación de género heterosexual, ¿no? Entonces ahí esto mismo, ¿no? Una mujer con orientación de género a lo mejor de lesbiana, ¿no? De una comunidad indígena, de un pueblo del sur del país, no es lo mismo que del norte, ¿no? Entonces ahí esta cuestión de las identidades pues nos lleva a un montón de problemáticas, ¿no? Hay dos condiciones importantes, ¿no? Creo que esto es muy relevante. Poder conocer los conflictos con todo lo que ustedes ya dijeron, esta cuestión del diagnóstico, ¿no? Esta cuestión de hacernos una idea de cómo es el conflicto, de dónde viene, ¿no? Procurar entender las motivaciones que tiene las partes, los lados del conflicto y las causas, ¿no? Las compañeras que ahí pues están son abogadas, pues han lidiado mucho con estos aspectos, ¿no? Sí hay varias compañeras abogadas acá en este grupo, me recuerdo. Entonces, sí, Yariela y Edna, si no mal recuerdo. Bueno, también otra condición muy importante es poder formular acciones y prácticas comunitarias que ayuden al manejo constructivo de conflictos, ¿no? Varias de las herramientas que ustedes dijeron, la escucha activa, la observación, ¿no? Yo destacaría esto de ponernos en la escucha y la capacidad de indignación, pues permite darnos herramientas, estas herramientas nos permiten manejar de forma constructiva los conflictos, ¿no? Bueno, esta presentación tiene un montón de otros elementos que los van a revisar en la lectura, ¿no? Yo creo que se los pueden ir apropiando. Solamente quisiera también agregar otro elemento más, que es la cuestión del poder, ¿no? Y estos conflictos, pues, tienen un aspecto muy importante en el poder, ¿no? Y otra vez, el poder como forma o ejercicio que permita fortalecer, renovar, reconstruir o construir lazos comunitarios, ¿no? Otra vez recordemos este concepto de lazos comunitarios, que es muy importante, y este concepto de sentido de comunidad, ¿no? Que seguramente vieron, sobre todo en las primeras materias, pero que tiene que estar muy presente, ¿no? Porque al final el poder, el control sobre los recursos, ¿no? Que ya hablábamos en las otras materias, el control sobre la toma de decisiones, ¿no? Las afectaciones y consecuencias de estas mismas decisiones sobre nosotras como miembros de la comunidad o sobre otras personas, ¿no? Y la capacidad o el poder hacer, ¿no? Pues de una u otra forma nos van a dar como herramientas para esto, para fortalecer los lazos comunitarios, para digamos, de una u otra forma construir o reconstruir los lazos comunitarios, ¿no? Tenemos pocos minutos, pero en estos pocos minutos quisiera que cada una de ustedes, bueno, quienes deseen participar, pudieran compartir en la sesión, compartir así públicamente un conflicto que están presenciando en este momento, ¿no? Y en alguna comunidad, que es posible, ¿no? Si no, a lo mejor algún conflicto que han observado en ustedes mismas o en otras personas, ¿no? Pero que es un conflicto muy próximo, ¿no? No sé. Aquí hay un conflicto, buenas noches, aquí hay un conflicto referente, pues no es tan grandote, ¿no? Pero nos ha faltado el agua, hemos durado hasta un mes sin agua porque estaban arreglando el pozo. Entonces lo arreglaron
Y después vinieron como, tuvimos una semana y los otros 15 días sin agua porque se cayó la misma bomba que pusieron. Entonces es un conflicto porque las casas acá donde vivimos nosotros no nos dan agua y tenemos que comprar el agua porque dicen que nosotros no, aunque hayamos pagado, que no merecemos el agua. Y batallamos y no nos hacen caso, que nada más a distintas casas, pues dependiendo de cómo vean la casa, es si te dan el agua. Y es un conflicto, pues porque no tenemos agua. Claro, Edna, ¿es en Huamantla? Sí, profesor. Es en Huamantla. Muy bien. Ahora, ¿qué actores podríamos, o qué actores, qué personas pudiéramos observar en este conflicto? Pues los actores aquí, pues es el agua potable, porque pues lo pagamos y tenemos que ir a reclamar allá y buscar un acuerdo para que nos proporcionen el agua mediante pipas. Muy bien. A ver, pero más que el agua, ¿qué otros actores? Digamos, el problema, si hablamos de las características que ya vimos, sería la falta de agua o que no hay agua. Pero los actores, ¿quiénes serían? Pues, todas pueden participar. Yo digo que los actores serían pues a la gente que le falta el agua. A las La personas gente que no, sufre. que no les llegue el También agua. como el gobierno, maestro, el sistema de agua potable, no sé cómo sería por allá, pero el ente gubernamental que se encarga de proveer el agua potable. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Igual Edna, adelante. Quien quiera participar, participemos de este ejemplo. Otro factor sería el clima también, porque luego se pasa lloviendo y tampoco pues no le dan chance de arreglar el pozo, ¿no? Oiga, profe, ahí no incluiría también, digamos, el material con lo que están teniendo ahí que se desbarata, pues. Sea de mala calidad o no sé. Ya, sí. Sí. Pues, miren, efectivamente, cerraría con esta participación de Lulú como duda, ¿no? La idea es, esto todo que ustedes están pensando sobre los conflictos que tienen cerca, estoy viendo que ya estamos sobre la hora, pero justo iba encaminándome a eso, ¿no? Hay que pensarlo en función de las características que ya vimos del conflicto, ¿no? Es decir, todos los elementos que queramos meter, cómo los vamos a acomodar en esos aspectos, ¿no? Entonces pienso que es muy interesante esto que se plantea Lulú al final, porque cómo los materiales pueden ser parte de ese conflicto y cómo los podemos ubicar ahí, ¿no? En todo esto que ya vimos que es la subjetividad, ¿no? Lo interpersonal, ¿no? Los deseos, los anhelos, los intereses. Y pues bueno, con esto quisiera concluir la clase. Se cortó. Cortó, maestro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Profe, no sé si puede mencionar las Sí, ya. actividades de esta unidad, porque en la plataforma Pues, no nos aparece la materia, o por lo menos a mí. Sí, Es a lo que nadie iba a nos aparece. comentar. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer las actividades? Son dos narrativas, no es una narrativa, se las puedo enviar por correo, ¿no? Si gustan. En lo que les aparece, se las mando ahora mismo por correo. Sí, por favor, profe. ¿Les parece Gracias. bien? Perfecto. Entonces, les envío correo y pues nos despedimos. Les envío las actividades y los materiales que se utilizarán. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Que pasen Gracias, muy buena buenas noche. noches. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, doctora. Hasta Gracias, pronto. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.